¿Sabes cómo tener una gran imaginación siendo niño suele verse como algo bueno? Hay quienes dicen que no lo es, pero la mayoría, incluyéndome, considera que es algo lindo de tener. Claro, si llegas a creer que los objetos inanimados están realmente vivos, puede que haya problemas más grandes en tu vida, pero la mayoría de los chicos suele hacer esto y aún así terminan creciendo bien. Hablaban con sus juguetes, les daban personalidades y trataban de hacerlos sentir como personas reales. La mayoría de los padres encuentra esto adorable, aunque algunos lo ven como una señal de que algo anda mal con su hijo. Quizá te estés preguntando por qué te cuento todo esto. Bueno, tuve una experiencia parecida a la de muchos de esos chicos cuando era más pequeño. Excepto que, no creo que haya sido solo mi imaginación. Verás, cuando estaba en noveno grado, estaba completamente obsesionado con Pokémon. Jugaba a los juegos, veía el anime y tenía muchísima mercancía. Lo único que no tenía, sorprendentemente, eran peluches. Eso cambió en las vacaciones de Navidad, cuando mi familia se despertó y empezamos a abrir los regalos. Fue entonces cuando lo vi. Un peluche de Pikachu y, para mi total sorpresa, una copia de Pokémon Sol. No tenés idea de la velocidad con la que rompí el envoltorio de peluche y, sí, lo abracé. Era un estudiante de primer año de secundaria, abrazando un peluche como si estuviera en segundo grado. Reíte todo lo que quieras, no me importa. Aún hoy, siendo ya un estudiante de último año a punto de entrar a la universidad, lo sigo abrazando de vez en cuando. Pero bueno, me estoy desviando. Mi felicidad se disparó al ver ese juego y al Pikachu. A medida que se acercaba el final de las vacaciones, empecé a descubrir un talento oculto. Comencé a hacer bocetos y a dibujar más, practicando como un artista enloquecido. Dibujaba desde cosas simples como cordilleras, hasta retratos más complejos de algunos de mis personajes favoritos de videojuegos. Si no te diste cuenta, la mayoría de las veces dibujaba Pikachus. Haciendo distintas cosas, como sentados charlando con otros Pokémon o simplemente mirando el horizonte. Sin embargo, había un Pikachu que empecé a dibujar como una especie de persona. Mi imaginación, según muchos, era bastante expansiva. Como tantos otros, había creado personajes originales propios, algunos fan characters basados en juegos como Sonic o Kingdom Hearts, y los dibujaba bastante seguido. Este Pikachu era otro de mis personajes originales. Pero este era especial. No le había dado una personalidad concreta, pero su apariencia física ya estaba bien definida. El Pikachu que había dibujado tenía un mechón de pelo cubriéndole el ojo izquierdo, ocultando una cicatriz. Usaba muñequeras rojas y una cadena plateada alrededor del cuello. No tenía nombre para mi pequeño avatar amarillo, pero me puse a pensar, y entonces recordé que en la cadena había un colgante. Una X roja. Ese fue el detalle decisivo. Iba a llamarlo X. Puede que no tuviera sentido para los demás, pero para mí, ese nombre simplemente encajaba. Un día, mientras comenzaba mi partida de Pokémon Sol, estuve caminando un rato entre la hierba y encontré un Pichu. No dudé ni un segundo. Lancé mi primera Pokébola. Sorprendentemente, aunque solo era un Pichu y no lo había dañado ni nada, lo atrapé casi de inmediato. Ya sabía que lo iba a llamar X. O supongo que ahora debería decirlo iba a llamar X. Dicho con cariño, adoraba a ese puñado de polígonos más de lo que probablemente debería. Casi nunca lo dejaba debilitarse, le daba montones de Pokéabas y siempre acariciaba su lugar favorito en Pokérelax. Como resultado, evolucionó a Pikachu mucho antes de lo que esperaba, al nivel 15. En ese momento, sentí que todo en el mundo estaba bien. Tenía a alguien que cruzaría el infierno y volvería conmigo en mis aventuras por Alola. Claro, sabía que todos mis otros Pokémon también podrían hacerlo, pero X era diferente. Sabía que él nunca saldría de mi equipo, incluso si Pikachu no era particularmente bueno en términos de jugabilidad. No podía separarme de él. Aunque sabía que me estaba apegando a un montón de datos, un peluche y un dibujo, sentía que tenía que hacerlo. Aunque suene estúpido. X era prácticamente como un hermano para mí. Perdón si este pequeño resumen pareció algo desordenado y rápido. En fin, supongo que ahora debería contarte cuando la ficción y la realidad empezaron a mezclarse para mí. Después de vencer al tótem Mimikyu, decidí entrenar bastante. Al menos hasta que todos mis Pokémon estuvieran en niveles entre los 40 y los 50. Puede parecer una exageración, pero no me importaba mientras estuviera preparado. Así que durante las siguientes 2 horas y media seguí entrenando a mis Pokémon.
Con casi todos mis otros Pokémon en su punto más fuerte por el momento, regresé al mercado abandonado para terminar de entrenar a X. Apareció un Golbat. Hice que X usara rayo, y se movió primero. El Golbat quedó con apenas un hilo de salud y luego usó rayo confuso. Haciéndome el desentendido, ordené que X usara demolición. Sin embargo, como estaba confundido, terminó golpeándose a sí mismo. Decidí intentar de nuevo con demolición, pero volvió a golpearse. Entonces, el Golbat usó vuelo. Eso llevó a que XX se golpeara una vez más antes de que el Golbat descendiera y lo dejara fuera de combate. No sabría decirte por qué, pero eso me hizo enfadar. Seguramente fue por la confusión arruinándolo todo, pero igual sentía que X tenía algo de culpa en todo eso. Sin embargo, me convencí de que simplemente había sido una jugada de suerte por parte del Golbat, aunque en el fondo me molestara. Usé un revivir con X y lo curé, volviendo al entrenamiento. Me encontré con otro Golbat. Usé rayo y, otra vez, el murciélago quedó con un pequeño resto de salud. Entonces usó vuelo. Cuando impactó, X quedó con la mitad de vida. Luego le ordené usar demolición, pero por alguna razón falló. Después, el Golbat volvió a usar rayo confuso. Genial. Murmuré por lo bajo. Queriendo terminar con eso, hice que X usara catastrófica. Fue un exceso total, pero esos Golbat ya me estaban sacando de quicio. Cayó, y la batalla terminó. A partir de ahí, todo se volvió más desprolijo mientras me cruzaba con más Golbat, algunos Haunter y hasta algún que otro Mimikyu. Haunter y Mimikyu podía manejarlos. Pero los Golbat no dejaban de provocarme, confundiendo a X una y otra vez. Siempre terminaba la batalla con ellos casi sin vida o con X desmayado. Después de vencer apenas al último Golbat, decidí que ya era suficiente por un tiempo. Mi equipo estaba cómodo en el nivel 55, excepto X, que apenas había llegado al nivel 45. En los días siguientes, mientras seguía jugando a Sol, empecé a usar a X cada vez menos, dependiendo más de mis otros Pokémon. No es que tuviera algo en contra suyo. O al menos eso creía. Pero simplemente no estaba hecho para pelear. Y antes de que digas claro, es un Pikachu, la verdad es que no me importa el combate competitivo. Así que, más o menos, terminó convirtiéndose en la mascota del equipo. Pronto llegué al altar del sol y entré al ultraespacio junto a Lilia, listo para enfrentar a Samina por última vez. No puedo ser el único al que le perturbó, al menos un poco, que se fusionara con Nihilego. La batalla comenzó y Samina envió a su Clefairy, mientras yo mandaba a mi Toucannon, Buddy. Para resumir un poco, diré que mi entrenamiento había dado sus frutos, ya que mi equipo barrió a la mayoría de los Pokémon de Samina. Digo la mayoría porque hubo un solo problema. Su B-Wear. Esa cosa literalmente se tanqueó a todos mis Pokémon con fuerza bruta y brazo martillo. A todos menos a uno. X seguía al fondo de mi equipo, pero ya casi me había rendido. No había forma de que pudiera derrotar a esa mole. Aún así, me aferré a la poca fe que me quedaba y mandé a X al campo. Lo di todo y le ordené usar catastrófica. No lo debilitó, pero lo dejó con un cuarto de vida. Me sorprendió, y entonces apareció un mensaje en pantalla. X dio un golpe crítico, esperando ser elogiado. Ya había visto ese mensaje antes. A veces tu Pokémon lanza críticos o resiste un golpe mortal si lo cuidas bien. Pero esos puntos suspensivos al final me dieron otra sensación. Como si X hubiera hecho el crítico por algo más. No sabía qué, pero fue lindo ver que el cariño que le tenía estaba dando frutos. Luego, B-Wear usó brazo martillo, dejando a X con solo un píxel de vida. Tenía que terminar esto, y rápido. Le ordené a X usar trueno, debilitando aún más al B-Wear. Un golpe más bastaría. Pero entonces me di cuenta de que no tendría esa oportunidad. B-Wear había usado brazo martillo otra vez. Pero sucedió lo imposible. X seguía en pie. Se dio vuelta para mirarme con una expresión de dolor, tristeza y determinación. Un corazón apareció sobre su cabeza, y otro mensaje surgió en pantalla. X se niega a caer hasta que ganes. Eso me descolocó. Pero decidí no cuestionarlo y le ordené a X usar trueno una última vez, haciendo que B-Wear se desmayara. Me recosté hacia atrás y suspiré aliviado. Después de vencer a Samina y salir del ultraespacio, pude atrapar a Solgaleo. Lilia se despidió de él y llevó a su madre de regreso a la Fundación Éter para que descansara.
Tras el resto de la escena, sin embargo, la pantalla se quedó en negro un poco más de lo normal y escuché lo que pareció ser un Pikachu desmayándose. Fui de inmediato a revisar a mi equipo, solo para encontrarme con un horror que me heló la sangre. El sprite de X estaba en gris, con una X roja sobre él. Revisé su ficha, solo para sentir cómo se me congelaba la sangre y los ojos se me llenaban de lágrimas. X ha muerto por sobreesfuerzo. Me quedé sentado, paralizado por el shock y el miedo. ¿Muerto? Sabía que los Pokémon podían morir, pero nunca imaginé que fuera algo que pudiera aplicarse al jugador. No dudé ni un segundo en lo que hice después. Volé directo al centro Pokémon para que curaran a mis Pokémon. Sin embargo, solo 5 de ellos aparecieron en la pantalla detrás de la enfermera Choi. Fue entonces cuando comprendí la estupidez de mi decisión. X estaba muerto y yo intentaba curarlo. Pero los muertos no pueden regresar, por mucho que uno lo desee. Me quebré en ese momento, dejé la 3DS a un lado y comencé a llorar. Mi negligencia había matado a mi hermano, y no había forma de recuperarlo. Cuando logré calmarme un poco, decidí que, al menos, merecía descansar en paz. Fui a la PC y creé una caja especial solo para X. La etiqueté con las siglas de que en paz descanse X y deposité su Pokébola en ella. Adiós hermano, susurré. Durante los días siguientes, me descubrí abrazando mi peluche de Pikachu mientras lloraba hasta quedarme dormido. Una mañana desperté y noté que el peluche ya no estaba en mis brazos. Me levanté y busqué por todos lados, incluso debajo de la cama, pero no lo encontré. Decidí que lo buscaría después, ya que empezaba a tener hambre. Más tarde esa noche, un olor pútrido comenzó a invadir la habitación. Era casi indescriptible, pero juro que olía como un cadáver o como la muerte misma. Me di cuenta de que el olor se intensificaba cuanto más me acercaba al armario. Cuando abrí la puerta, algo hizo que el corazón se me fuera al estómago. Allí estaba mi peluche de Pikachu, pero su cuerpo había cambiado por completo. La tela amarilla se había tornado gris. Sus mejillas eran negras y parecían estar filtrando una sustancia negra, similar al ácido de batería. Al tocar su rostro, sentí lo que parecían ser lágrimas corriendo desde sus ojos. Hablando de eso, el peluche tenía un mechón de pelaje extra cubriéndole el ojo izquierdo. También noté que una de mis cadenas estaba enredada en sus brazos, como si fueran grilletes de prisión. Lo más perturbador, sin embargo, era su expresión. Había dejado de sonreír y ahora mostraba una mirada desesperanzada, triste. Rota. Palpé su espalda y encontré una incisión. Metí la mano y hallé un pequeño papel doblado. Al desplegarlo, vi algo que debería haberme sorprendido, pero por alguna razón, no lo hizo. Era el dibujo que había hecho de X casi 2 semanas antes. Y lucía exactamente igual al muñeco. Tras ver ese dibujo maldito y al peluche, perdí el control. La culpa me devoraba por dentro y no podía más. A la mañana siguiente, noté que mi familia no estaba en casa. Sonreí levemente, sabiendo que no tenían que ver esto, ni saber por qué lo haría. Salí al garaje y encontré una cuerda. Hice un nudo corredizo y regresé a mi cuarto. Até la cuerda al ventilador de techo, me puse el lazo alrededor del cuello y me preparé para el final. Ya no me importaba mi vida. Haber matado a X le había quitado todo el sentido. Podría parecer un castigo desproporcionado, pero maté a mi hermano, real o no. Y eso era imperdonable. Me lo merecía. Por favor, detente. Gritó una voz. Antes de continuar, necesito que sepas algo. No estoy bromeando ni inventando lo que voy a contarte. Llámame loco, mentiroso, lo que quieras. Pero esto realmente me pasó. Me giré, y allí estaba mi peluche de Pikachu. No. X, de pie sobre la cama, mirándome con una expresión de miedo. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, comprendí lo que estaba por hacer y rápidamente me quité el lazo del cuello. X saltó de la cama y se quedó viéndome. Me senté en el borde, mirándolo a los ojos. Él me devolvía la mirada. En su expresión vi dolor, tristeza, miedo y frustración. Pero también, de alguna forma, sentí que al fin había encontrado paz. Una paz profunda, sombría, fea. Conseguida a un precio muy alto. Al verlo así, sonreí y abrí los brazos, esperando que entendiera. X saltó hacia mí y me abrazó. Cerré los ojos y lo abracé con fuerza, dejando salir juntos toda esa tristeza líquida que habíamos acumulado. Sabía que me había perdonado. Y también sabía que entendía que aún lo amaba con todo mi ser.
Al abrir los ojos, su pelaje había vuelto al color amarillo normal, y sus mejillas eran nuevamente rojas. Me puse de pie con X en brazos y miré su dibujo. También había regresado a la normalidad. Me acerqué a la cama y me acosté, sosteniéndolo con fuerza, sin querer soltar jamás el recuerdo del mejor amigo que nunca tuve. Esa tarde desperté, con el peluche de Pikachu aún entre mis brazos. Ya no parecía tener vida. Al darme vuelta, vi que mi 3DS estaba en modo de suspensión justo detrás de mí. Decidí entrar al PC en Pokémon Sol y visitar la tumba de X. Fue entonces cuando recibí una última sorpresa. El sprite de X había vuelto a la normalidad. Estaba vivo. Inmediatamente revisé su resumen y vi que sonreía. Estaba en nivel 70, 5 niveles por encima del resto del equipo. Lo puse de vuelta en el grupo y fui directo a Pokérelax. Cuando la pantalla apareció, X tenía una expresión confundida, casi triste. Pero yo simplemente sonreí y acaricié su barbilla, su lugar favorito. Él sonrió y soltó un gritito feliz, y yo también sonreí. Quizás era solo mi imaginación, o una ilusión provocada por el deseo, pero decidí decírselo. Me acerqué al micrófono de la 3DS y le susurré. Gracias, X. Por todo. Cuando volví a mirar la pantalla, X sonreía y asintió con la cabeza. Luego hizo un gesto para que me acercara más. Me incliné para escuchar. Lo que escuché me confirmó que, pasar a lo que pasara, nada nos separaría jamás. Cualquier cosa por ayudar a mi hermano.